Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Lo que vamos a trabajar hoy en esta clase es proporcionalidad directa, ¿sí? Bien, vamos primero a definir, antes de pasar a ejercitarlo, lo que es la proporcionalidad directa, ¿sí? Bueno, decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿sí? Cuando al multiplicar una de ellas por un número o al dividirla por un número, la otra se multiplica o se divide por el mismo número, ¿sí? De esa manera, entonces, se incrementan o disminuyen proporcionalmente, ¿sí? Si duplicamos una magnitud, duplicamos la otra. Si disminuimos a la tercera parte de una magnitud, pasa lo mismo con la otra, ¿sí? Vamos a un ejemplo para que nos quede más claro esta situación. Tenemos libros, primero bueno aclararlo, todos al mismo precio en una librería y queremos ver el valor total para distinta cantidad de compra de libros, ¿sí? Entonces, tenemos un dato que sería que los 20 libros salen 3.000 pesos, ¿sí? Y en el caso, como decíamos, y vale la aclaración, que todos los libros tengan el mismo precio, pensemos que al querer calcular cuánto salen 40 libros, nosotros lo que hicimos fue multiplicar por 2 a la cantidad de libros. Entonces, el dinero que van a costar esos 40 libros también va a ser exactamente el doble, ¿sí? Por eso decimos que son directamente proporcionales. Y podemos completar que van a salir 6.000 pesos. En el caso siguiente, ¿sí? En el caso de querer pensar en 10 libros, bueno, vamos a dividir por 4 si es que partimos de acá de 40, ¿sí? La cuarta parte de 40 es 10, así que también la cuarta parte de 6.000 va a ser el valor de esos 10 libros, ¿sí? Y en este caso 6.000 dividido 4 nos da 1.500. Y como para terminar este ejemplo, ¿sí? Pensemos en un solo libro. ¿Sí? En el caso de ese dividiría por 10, si arranco desde el 10, 10 dividido 10 da 1, y en este caso hago lo mismo, ya que, como decíamos recién, se va a duplicar o triplicar o lo que sea de la misma manera en las dos magnitudes. 1.500 dividido 10 nos da 150, ¿sí? Bueno, entonces, de esta manera podemos pensar cualquier cantidad de libros y lo vamos pensando de esa manera, ¿no? Disminuyendo o aumentando en forma proporcional. Bien, pensémoslo como función, ¿sí? Tenemos nuestra x y nuestra y, ¿sí? Podemos tomar entonces la cantidad de libros como x y el precio total, mejor dicho, como y, ¿sí? Y nuestra fórmula general para este tipo de función va a ser, entonces, f de x igual una constante de proporcionalidad, la vamos a llamar k, ¿sí? Por el número x. Es decir, que esa constante de proporcionalidad, ¿sí? Si y es igual a k por x, ¿sí? Entonces y sobre x va a ser igual a k. Es decir, la división de las magnitudes que correspondan a la y dividida la cantidad de x nos van a dar esa k. Entonces, 3.000 dividido 20, 6.000 dividido 40, 1.500 dividido 10 o 150 dividido 1, todas esas divisiones nos deberían dar esa constante de proporcionalidad. ¿Cuánto es el resultado? Bueno, lo hicimos en el último paso, es 150, ¿sí? Que en nuestro ejemplo es el precio de un solo libro. Todas estas divisiones dan 150, entonces si yo quiero armar la fórmula de la función, ¿sí? La fórmula de función la voy a hacer acá en el pizarrón, sería f de x es igual a 150 por x, ¿sí? F de x es igual a 150 por x. Entonces, para cualquier cantidad de libros, simplemente yo reemplazo en la fórmula a la x por el número que quiero averiguar y de la multiplicación me sale entonces el valor, el precio total, ¿sí? Esto entonces, ¿a qué nos recuerda? Bueno, esto es una función lineal, solo que es un caso especial de función lineal, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿sí? Esto podría ser, además de la constante, la pendiente, pero no tiene una ordenada al origen, o sea, la ordenada al origen en realidad es 0. Si nosotros pensamos en la cantidad de libros 0, ¿sí? El precio total va a ser 0, o viceversa. Si pienso en que el precio es 0, bueno, la cantidad de libros es 0. Y si lo veo en la fórmula de la función, vuelvo a corroborar eso. Si yo reemplazo a x por 0, no importa cuál sea la k, ¿sí? O sea, esta constante de proporcionalidad, sea cual fuere, el valor que va a dar cuando reemplace x por 0 va a ser 0. Entonces, ¿qué podemos decir con eso?
Vamos al gráfico y lo observamos. Tenemos entonces la fórmula de la función que acabamos de armar nosotros, que es en base al ejemplo que hicimos con los libros. La fórmula que nos quedó es 150 por x, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer el gráfico, dijimos, lo que tienen de especial las funciones de proporcionalidad directa es que uno de sus puntos siempre va a ser el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0. ¿Sí? Siempre van a pasar por el 0, 0. Y dependiendo de la constante, ¿sí? O de la pendiente, también llamada pendiente, nos va a dar la inclinación de la recta. En nuestro caso, yo hice dos escalas distintas para las x y para las y. Cuando la cantidad x es 1, o sea, un libro, la y nos da 150. Para 2, 300. Y así sucesivamente. Puedo marcar la cantidad de puntos que fuera. Bien. Suficiente saber que si pasa por el 0, 0 y yo solamente represento un punto, ya tengo armada la recta, porque con 2 puntos sabemos que podemos graficar la recta. Entonces, esto sería el gráfico de la función de proporcionalidad directa. Sabemos que tenemos esta constante, que la constante de proporcionalidad se halla haciendo el valor i, o sea, de la variable dependiente, dividido la variable independiente, en este caso la x. ¿Sí? Bueno, muy bien, eso es todo de proporcionalidad directa. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.